el día de ayer, en un operativo que era tradicional del sistema de migraciones de la República Argentina, detectaron a 6 personas de nacionalidad rusa, 6 mujeres, todas ellas embarazadas, que querían ingresar al país con fines de turismo y que finalmente no cumplían con el protocolo que exige el sistema de migraciones en relación a que no presentaban un hotel donde se iban a hospedar, tampoco tenían pasaje de vuelta, sí tenían dinero, pero eso llamó la atención porque inmediatamente se presentaron una serie de abogados en el lugar y luego llegó una fuerte difusión mediática, convocada en parte por los mismos abogados defensores de esta mujer. Vamos a escuchar a uno de los abogados, Cristian Rubilar. Estuvo charlando con nuestro compañero Diego García Sáez. Quiero ser muy claro. Es imposible que una red de tráfico maneje esta cantidad de gente. Lo que sí yo veo es que hubo una red de tráfico que generó esta propuesta, que hizo muchísima publicidad, que está primero en los buscadores de las páginas rusas, donde propone este tour, que en realidad, si lo analizamos jurídicamente, es una captación, una promesa para un traslado internacional, a cambio de una suma de dinero que es totalmente compatible con las redes internacionales de tráfico y con una promesa falsa. Una defraudación. Así como hace muchos años, o hace 10, 20 años, tuvimos una gran cantidad de mujeres dominicanas que vinieron a la Argentina con la promesa de trabajar cuidando a ancianos y finalmente terminaron como víctimas de trata de blancas, acá tenemos el mismo patrón, el mismo delito. Pero estas personas, al haber asesorado a tanta gente a través de la lectura de su sitio, ha inducido error a muchísimas personas rusas que piensan que este es un medio, o que este es el único medio para venir a nuestro país, para poder quedarse y para poder empezar de nuevo. Ahí escuchábamos a uno de los abogados de algunas ciudadanas rusas. Liliana Borisiuk es también abogada de otras de las ciudadanas que fueron retenidas en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Esto decía. Las 6 personas que han egresado desde el martes hasta el día de ayer, jueves, con las compañías diferentes aéreas, en lo que yo remarco, o sea, compañías internacionales tienen sus normas y si han subido ellas es porque tenían todo debidamente comprobado que han podido hacer este viaje. Y también quiero aclarar, que también aclaren mucho los medios, que no es cierto lo que se están diciendo de que ellos vinieron sin pasaje de regreso, porque eso no es posible por las normas internacionales. Si vienen las personas sin residencia en el país, no se les vende el pasaje sin regreso. Entonces, todos vinieron con regreso en los términos de regreso que le permite la ley, o sea, son 90 días de estadía sin visa que se ha firmado entre ambos países, de la Federación de Rusia y Argentina. Y en esas condiciones legales han ingresado al país, lo cual, justamente lo que estaba escuchando su medio, de que sospechosamente se han apartado algunas y se han desvinculado todo el grupo de gente que vinieron desde su país y se les ha acusado de falsos turistas, de lo cual yo negué la mañana, negué ayer, niego hoy rotundamente. Le damos la bienvenida a Atilio Álvarez. Él es defensor de menores y de forma tal vez indirecta se terminó conectando con esta situación. Bienvenido, Atilio. Gracias. Sí, de forma más que indirecta, porque en octubre, ante los nacimientos de criaturitas que no todas, pero alguna parte de estas mamás se negaban a vacunar. Sí. A ver, vamos a aclarar, Atilio, porque es importante, porque no lo contamos hasta ahora. Lo primero que saltó fueron estas 6 mujeres que querían ingresar y después, a partir de ahí, se conoció una situación en la cual presuntamente las mujeres llegaban, tenían sus partos aquí, no solo estas 6, sino muchísimas mujeres tenían sus partos aquí, estaban un tiempo, un mes y medio, después se iban y se iniciaba un trámite para obtener el pasaporte, primero de sus hijos y después el de ellas y el de sus parejas, presuntamente. Es una causa que se está investigando. No todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales, por eso es algo que está en investigación en este momento. Y usted, doctor, nos está contando que tomó contacto con mujeres de nacionalidad rusa que estaban en un hospital
Con un parto. Porque a nosotros nos comunican cuando no se cumple el Plan Nacional de Vacunación, Sí. nos comunican. La mayoría son argentinos. Sí. Y voy a decir, la mayoría son argentinos de nivel alto, porque tenemos después ¿Qué los quiere decir? cánceres, Mujeres etcétera. o varones que no Papás, a quieren, veces, no que se quieren enojan vacunar a sus mucho hijos. porque o tienen, hijas. qué sé yo, la medicina antroposófica o porque son antivacunas, las mil y una. Sí. O porque tuvieron un antecedente con el niño anterior. Generalmente se rechaza la BCG porque hace esa reacción a veces que se llama BCG-itis, ¿no es cierto? Lo he tenido con una de mis hijas. Y en otros casos, bueno, por, no digo desidia, es un tema ideológico a veces. Sí. Entonces, no digo masa, porque no es que todos los días nos llega, en el número nos aparecen chiquitos de mamá rusa. Hablamos, en este caso creo que el primer caso mío fue del Rivadavia. ¿Hablaban español? No hablan nada. Y entonces empezamos a ver que la traductora, entre comillas, que hace una tarea que no es solo traducción, porque es como que acompaña todo, es una gestora, incluso está en sala de parto, va a inscribir, etc. Acompañante. Siempre la misma, que no sabíamos nosotros si era una misma persona, un nombre de fantasía, Olga. Olga. Sí, sí. Te Y el la nombre de presentaron como fantasía. Olga. Sí. Cuando tratamos de tomar contacto con las mamás, los papás, nos dan un domicilio, un teléfono, el domicilio no existía, fui yo personalmente acá en Federico Lacroze. Sí. Y por otro lado, llamamos y no era el teléfono de la parturienta, era el teléfono de Olga. Entonces, bueno, aparecieron los inconvenientes, pues bueno, Olga en todos los casos. ocultar el apellido, bueno, las mil cosas de estos temas, ¿no? Nosotros tenemos un estándar de trabajo, iniciamos una causa en un juzgado civil, se cita y se convence de que hay que vacunar. Ajá. El tiempo perdido está, porque la inmunización no es la misma en las primeras horas que después, pero generalmente se accede, se le da un tiempo. Nunca hemos tenido que llegar a una situación violenta, por así decir, porque sería una locura con la criatura. Pero empezamos a ver, hablando con la gente del Servicio Social de los hospitales, sorprendiéndonos por el número. Me dice, Patrón. no, doctor, es bastante común tener 1 o 2. Y yo, medio ingenuo, le digo, ¿por mes? No, doctor, por día. 1 o 2 por día Sí. en un hospital. Y son los 60... En el Fernández. 30, 60... En un hospital Comenzaron público en en el este caso. Fernández, migraron al Rivadavia por algún temita que hubo con este personaje, Olga. Volvieron después al Fernández, fueron al Durán, a la Sardá y a hospitales o clínicas privadas de muy alto nivel, porque no tenían medicina prepaga, era un parto pagado privadamente. Pagado, que sale muchísimo dinero. Sí, nos llamó la atención. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con migrantes, pero claro, nuestros migrantes son de nivel muy bajo, pobrecitos, son africanos que vienen en los barcos. Las chicas que mencionaba el doctor Sí. Rubelir Panasiuk, que es un especialista en este tema, de origen ruso también, que venían de Santo Domingo, pobrecitas, vaya si tuvimos casos, de todos lados. Yo tuve chiquitos kurdos, por ejemplo. O sea que estamos acostumbrados, incluso hay comisiones especiales en nuestro Pero organismo. siempre en situaciones de mucha Esto era muy vulnerabilidad. raro, porque eran migrantes de poder adquisitivo más bien alto. En algún momento en las audiencias, para ver la identidad, veíamos los pasaportes y tenían entradas en Japón, en Australia. No eran nuestros migrantes latinoamericanos, ¿eh? Era otra cosa. Yo he tenido chicas de Alepo, por ejemplo, con familiares acá. No, era otra cosa. No venían como viene el migrante buscando el pan o buscando, bueno, quizás sí, la paz. No tuvimos casos de desertores, como dice el doctor Panasiuk, porque para ser desertor hay que estar bajo bandera y abandonar. Claro. Usted no hizo el servicio militar, es muy joven. Uno pasa, Pero pasa en Rusia. pasa a ser desertor cuando ya se incorpora. Sí. Antes es un infractor a la convocatoria, ¿no es cierto? Deben ser. Había gente que no quería, incluso ha habido en este barrio cerca filósofos, literatos rusos que se han venido. Claro. O sea que uno comprende todo, pero más comprendemos a los chicos, porque mi trabajo, 43 años, llevo de defensor de menores, es defender chicos. Y lo primero que uno dice, pero señora, ¿cómo viajó de 8 meses en un vuelo transatlántico? Que ya, de hecho, hay muchas aerolíneas que lo prohíben. Es que lo tienen que prohibir. ¿Usted se imagina un piloto de avión
que tenga una rotura de bolsa, un parto de urgencia en medio del Atlántico, busque un aeropuerto de alternativa, Posible. donde ni la Ascensión con los ingleses. Entonces, acá hay un tema rarísimo que es la búsqueda de estar casi in extremis. No terminamos de entender por qué, ¿eh? Porque podrían medir con 3 meses, 4 meses. Segundo, bueno, que ya están esperados en Ezeiza, Sí. acompañados con todo el paquete armado. Y uno dice, porque al principio uno dice son 1 caso, 5 casos, 10 casos. Cuando yo me enteré, ayer en realidad, Sí. 10.500. Impresionante. Claro, porque cualquier situación social varía si el número desborda. Claro. Porque se hace incontrolable. Para la Argentina, ¿Todos los 10.000 es casos mucho. en hospitales de la ciudad de Buenos Aires o en otros Todo lugares en del país también? Lo que yo tengo es todo en Ciudad de Buenos Aires, lo cual implica una concentración de operatividad del grupo muy especial. No es... Yo he tenido, por ejemplo, laosianos que terminaron en Misiones. Claro. Estaban en Buenos Aires, fue una visión, no sé si se acuerdan, el tema de los perros, que fue una historia. Pero no, esto está todo concentrado en Ciudad de Buenos Aires. Y nivel medio alto. Sí. Este barrio, por ejemplo. Estamos aquí con Martín Bania, él es historiador y además es especialista en Rusia, así que vas a tener mucha Muy información. bien. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto. Bueno, ¿qué te pasó cuando viste por primera vez este hecho ayer que trascendió en todos los medios de comunicación? Bueno, en principio no fue una sorpresa. ¿No? No, ya hace unos meses que se venía hablando de esta situación, en particular de las embarazadas y en general de lo que significó el año pasado la emigración rusa, ¿no? Estamos hablando de cerca de 1 millón de personas que en el año 2022 Salieron de Rusia. salieron de Rusia por la invasión que supuso de Ucrania. Entonces hay que entender ese contexto también, de un contexto en donde efectivamente hay una consecuencia, digamos, quienes primero sufren las consecuencias de la invasión son obviamente los habitantes de Ucrania, pero también dentro de Rusia, dentro de las fronteras, hay personas que están sufriendo también las consecuencias de la guerra, sobre todo aquellos que se oponen a la guerra o aquellos que están en condiciones de ir a combatir, ¿no? De ser llamados en el frente. Entonces, en ese contexto Sí. es entendible que algunas personas no solamente decidan emigrar, sino también decidan buscar un contexto mejor para eventualmente sus hijos, ¿no? Como puede ser en el caso de las mujeres rusas que vienen aquí a Ahora, parir a sus hijos. presuntamente acá no hay una emigración directa a la Argentina, sino como un paso intermedio, que es obtener un pasaporte argentino para después finalmente emigrar. Eso es lo que aparece como en un primer tramo, donde hay una presunta organización que se encarga de este tráfico de personas. Bueno, yo desconozco bien cómo es el modus operandi, Sí. pero digamos, no es una cosa que ocurra solamente en Argentina, ¿no? También hay mujeres rusas que van, por ejemplo, a parir a Brasil, eso, digamos, hay varios casos también, digamos, y es entendible, digamos, y Argentina no es el único destino en donde van estas mujeres o eventualmente los migrantes, ¿no? Digamos, en Turquía se habla de cerca de 100.000 rusos que están viviendo ahora por la emigración del año 2022. De modo que digamos, es entendible en ese contexto de lo que significa para una mujer que está casada con un marido joven que puede ser eventualmente llamado a la guerra, bueno, buscar un lugar más amable para parir a su hijo y eventualmente criarlo. Atilio, ¿pudiste hablar, conversar con estas mujeres? ¿Te contaron algo? A través de traductores. Oh, por supuesto. Ninguna de ellas hablaba castellano. Sí. Excelentes mamás, las criaturas estaban muy cuidadas. Los que pudimos ver, porque no todos encontramos. A mí lo que me preocupa es el dato lo da Migración, eso no puedo constatarlo. Me dicen que las 10.500, 7.000 habrían salido. Yo no sé si salieron definitivamente o si fueron a Colonia y volvieron. En un mes y medio salieron. No sabemos exactamente por qué. No sabemos si todas estaban embarazadas. Pero tampoco. implica un movimiento importante. Entonces, como Rusia, el licenciado lo sabe, es un lugar endémico en cuanto a lo que puede hacer el movimiento internacional de niños, no quiero poner una frase dura, por la apetencia de los occidentales de niños blancos rubios. No sabemos si salieron con esos niños, habría que chequear muy bien si quien entró
tuvo una criatura acá, salió con niño o sin niño. Esto es un defecto del sistema argentino. Ojo que nos pasa solo con Rusia, nos pasa en nuestras fronteras blandas, del norte sobre todo. Vamos a escuchar a uno de los responsables de esta organización que se encarga de este tour, así lo llaman, ¿no? Como este viaje donde vienen a parir a la Argentina, después se llevan también el pasaporte argentino. Él se llama Kirillin Markovev, ¿no? Perdón por la... No hablo ruso, así que... Markovev. ¿Eh? Markovev. Presentalo vos. Markovev. Ahí está, vamos a escucharlo. ¿Desde qué momento red de información empezó a ser red de tráfico? ¿Red de tráfico web? ¿O de qué tráfico estamos hablando? El supuesto abogado que estaba diciendo que googlea, encontrar primera empresa y son traficantes. Yo soy la primera empresa. No soy traficante, señor Rubilar. Cuando estamos hablando sobre una empresa privada, puedo poner cualquier precio, lo que me ocurre. Y si esos precios me permiten vivir bien, y si estos precios están aceptables por el mercado, todo está bien. Es justo, ¿no? No estamos haciendo a alguien pagarlo con un esfuerzo o tipo, no sé, no están obligados a pagarlos. Están pagando lo que quieren pagar y contratan lo que quieren contratar. El resto de las compañías que existen, que son docenas, cobran más igual de eso, solo que están trabajando en negro. Nosotros trabajamos en blanco y por trabajar en blanco ya estamos victimizados como traficantes de las personas. Gracias, señora directora nacional de migraciones, que por fin explicó qué está pasando, porque si no, todavía no podemos entender qué está pasando. Ahí estamos viendo la publicidad que hace la empresa de Kirill, donde ofrece un parto en la Argentina y el pasaporte. Fíjense ustedes, la imagen es de un pingüino que te da la posibilidad de llevarte a tu niño, a tu niña, junto con el pasaporte argentino, ¿no? Como uno de los grandes hechos que permite que el servicio se contrate. Cuesta en una base de $5.000, pero va hasta los $10.000, $15.000. Bueno, una organización que lleva adelante un servicio donde él, el responsable de la organización, que se hace cargo además, dice que no es ilegal, que no hace nada que esté por fuera de la ley. Claro, allí hay un hecho muy llamativo que tiene que ver con los tiempos en los cuales se lleva adelante el procedimiento para obtener finalmente la nacionalidad y luego el pasaporte. En general tarda 2 años, después hay que hacer un planteo en la justicia civil de 1 año y medio más, es decir, promedio 3 años, 3 años y medio. Y en este caso, las personas, según la información que trascendió hasta el momento, están en la Argentina, estas mujeres, 1 mes y medio, y luego se van. Y el trámite lo continúa esta organización. Allí sí hay algo que aparentemente está por fuera de la ley. Ahora, este tipo de organizaciones, Martín, ¿es algo que suele suceder en los casos que vos nos estabas contando, en Turquía, en Brasil, en la Argentina? ¿Hay organizaciones de tráficos de personas que están detrás de todo esto? Yo desconozco puntualmente el caso de las organizaciones. Está claro que si hay una organización ilegal o hay casos de trata de personas, eso hay que repudiarlo, denunciarlo, eventualmente investigarlo. Eso está más que claro. Yo trato de ver más allá de lo que pasa con las personas, sobre todo con lo que pasó, por ejemplo, con el caso de las embarazadas que fueron retenidas en el aeropuerto, que estamos hablando de mujeres en estado de embarazo a término, es decir, que pueden dar a luz en cualquier momento. Y ahí se impone una suerte de empatía o de solidaridad con esas personas que están una cuestión más humanitaria, ¿no? Totalmente, están yendo muy lejos de su país, con un idioma que prácticamente desconocen, lejos de su entorno, lejos en muchos casos de sus familias, a venir a dar luz incluso lejos de un médico que la ha podido seguir a lo largo de su embarazo, ¿no? Entonces ahí, vamos, si hay algo que ha caracterizado a Argentina a lo largo de toda su historia, es recibir a inmigrantes con los brazos abiertos sin restricciones, ¿no? Y eso es algo que eventualmente se puede haber aplicado y se tiene que seguir aplicando en este tipo de casos. Sí, pero según lo que nos contaba Tilio, las reciben sin restricciones, las atienden de la mejor manera en los hospitales. No, en los hospitales sí, por supuesto, incluso en los hospitales que mencioné hay carteles en ruso que escriben estas traductoras, no los médicos que no entienden nada. Y tienen, a ver,
Yo creo que el trato es igual para todas las mujeres, pero tienen un trato especial de cariño, porque un migrante y una migrante embarazada en particular está en una situación de vulnerabilidad, debe ser protegida. Por eso cuando yo vi las fotos durmiendo en Ezeiza me parecía que, a ver, viene el operativo, pero no le faltó el tema de humanidad. Recordemos que no están detenidas. No, exactamente. Inaceptables. Están inadmitidas. Fueron inadmitidas y tienen libre circulación en la parte del aeropuerto de Ezeiza antes de ingresar a la Argentina. Es decir, pueden circular, donde están los asientos, donde está el free shop. Pero claro, y además tienen, aclaró, esto lo hablé más temprano con algunos funcionarios de migraciones, me decían que tienen allí una atención médica también, ¿no? Y de entrada, aún una mujer usada como mula para el narcotráfico, que desgraciadamente tenemos tantos casos, inmediatamente tiene el hospital de Ezeiza toda la atención. Porque hay situaciones de muerte, sobre todo a quienes les hacen ingerir cápsulas. Recién decías, Atilio, que estuviste en el Hospital Fernández. Habló uno de los... en varios hospitales, pero entre ellos dijiste el Hospital Fernández. Y el Durán también habló, ha tenido, el Sardá. Bien, habló el director de este hospital. Vamos a escucharlo. El Hospital Fernández tiene un promedio de 1000 partos anuales. Esto son más o menos 83 partos por mes, ¿no es cierto? En el mes de diciembre hubo 47 partos de ciudadanas rusas y en enero hubo 27 partos de ciudadanas rusas. Y esto está generando una demanda de consultas cada vez mayor, porque la mujer que tiene el parto después se sigue atendiendo y se sigue atendiendo el niño en el consultorio de niño sano del hospital. Hay dos tipos de consultas de estas migrantes rusas. Una es en instituciones privadas, donde pagan sus honorarios, sus traductores y todo lo demás. Es decir, no viene al caso qué instituciones son. Y está el Hospital Fernández. En el Hospital Fernández, la maternidad del hospital es una maternidad de alta complejidad. Por eso esto de los 1000 partos anuales, que varían un poco más, un poco menos, donde son pacientes realmente complicadas las que vienen al hospital. El tema de las pacientes rusas es que son pacientes que vienen con partos normales, no son partos complicados. Estamos hablando de mujeres jóvenes en su mayoría. Estamos hablando de mujeres jóvenes, sanas, que con un estado nutricional y con cuidados del embarazo que están bien en líneas generales. Y ¿por qué vienen al Fernández? No lo sabemos. Pensamos que es por los profesionales nuestros, que son realmente reputados y conocidos, pero es un fenómeno que en charlas con otros directores de otros hospitales no tienen este caudal que tenemos nosotros. La verdad que es un motivo de orgullo que nuestros hospitales públicos atiendan de la mejor manera, que se acerquen ciudadanos de distintos países por la calidad de nuestros profesionales, que además en su mayoría son formados también en la universidad pública. Claro, lo que pasa, y la por supuesto elección no la hace la mamá. La mamá no tiene la menor idea si es el Fernández o el Clínicas. Sí. La elección la hace el intermediario, llámese Olga si es que existe como persona física o si es un nombre de ficción. O Kirill. ¿A por qué llevan a un lado? Fíjese, 1000 al año, muy bien. Y atiende alta complejidad, atiende toda la zona de Retiro, ¿eh? Sí. 27 por mes bajando, 30 por mes, son 360 al año. Un tercio de los partos del Fernández en turistas rusas. Hay un tema allí, más allá de las mujeres, que está claro que no es el foco de la cuestión. En todo caso, lo que hay que investigar es si hay una red, una organización ilegal, ilícita, que se está aprovechando de determinadas situaciones que tienen que ver con esta suerte de diáspora que vos nos contabas de 1 millón de personas. Y que ocurre algo muy llamativo, que no sé si sucede solo en la Argentina, pero lo que me pregunto, no sé si vas a tener una respuesta, pero sí pensar, que reflexionemos juntos, ¿cómo hace un ciudadano ruso para llegar a la Argentina y tener un entrelazamiento con jueces, con abogados, que le permiten acelerar estos trámites que de repente un ciudadano venezolano o alguien que viene de algún país limítrofe tiene que hacer un procedimiento larguísimo, tiene que esperar mucho tiempo y en estos casos evidentemente los tiempos se aceleran por esas conexiones que rápidamente se hacen con entramados locales, aunque
sea un ciudadano que viene de otro país, como el caso de Kirill, que viene de Rusia. Sí, desconozco el caso particular y los vericuetos, sobre todo de estos números que se manejan, de cuántos vinieron y cuántas se fueron, etcétera. Pero bueno, eso tiene que ver también con las redes migratorias y los procesos migratorios que se van armando, no solamente ahora, sino históricamente. Por lo general son familiares, amigos, conocidos, siempre, sobre todo cuando se trata de un país tan lejano y con una lengua que tiene muy poco que ver con la natural, de contar con esas personas para poder venir. Muchas veces, sobre todo al principio de siglo, muchas veces los inmigrantes venían porque un pariente venía primero y mandaba la carta diciendo, bueno, vénganse, que acá estamos mejor o podemos conseguir oportunidades. Y en el caso actual, un poco es lo mismo. Hay que tener en cuenta que es muy difícil para los ciudadanos rusos hoy ir, por ejemplo, a países europeos, incluso el tema del transporte, ¿no? Digamos, para venir a Argentina hay que dar una vuelta, ya sea por Turquía o Etiopía. O Etiopía o Dubái y demás, incluso haciendo escala en Brasil. Digamos, es un viaje largo, trabajoso, complicado. Digamos, se pone mucho en juego a la hora de decidir, y eso habla también de la situación en la cual se encuentran, ¿no? Digamos, porque es abandonar un país, irse a más de 10.000 kilómetros de distancia, una lengua que uno no entiende, abandonar ese entorno, y más en una situación de embarazo a término, con lo que eso significa, ¿no? De modo que, digamos, hay que también ser un poco más comprensivo cuando se trata de personas migrantes y que se dirigen a un país tan lejano como Argentina. Claro, con esas personas sí. El tema es si hay personas, organizaciones que se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad. Totalmente. Para generar un delito, en definitiva. Eso debe ser repudiado, denunciado e investigado, ese aprovechamiento que eventualmente puede haber. Yo desconozco puntualmente. En concreto, si hay organizaciones delictivas que están llevando adelante esto. Eso no invalida que haya personas de nacionalidad rusa que decidan venir a Argentina, porque es verdad que Argentina facilita, todo el derecho. digamos, en términos migratorios, cuestiones que en otros países es un poco más complicado. ¿No? Acá existe claro, el principio de ius soli, que eso, bueno, habilita a una mejor situación en términos de migración. Pero presuntamente no vienen a vivir a Argentina. Eso es lo que suena llamativo. Pero eventualmente, claro, aunque no vinieran a vivir a Argentina, digamos, como decías vos, a mí me da orgullo que eventualmente vengan personas a tener a sus hijos acá y que quieran el pasaporte argentino, como me da orgullo que vengan estudiantes de países limítrofes y no limítrofes a estudiar a universidades argentinas, porque eso significa que para ellos es una mejora, como también se puede ver desde el otro lado, ¿no? Personas que nacieron en Argentina y que hacen un esfuerzo enorme para conseguir pasaportes europeos, porque eso los habilita eventualmente en un futuro tener una mejor situación. Digamos, migrar es un derecho y está bien que busquen posibilidades mejores. Es cierto, pienso lo mismo, pero al mismo tiempo digo, ¿por qué hay allí una discriminación donde en estos casos pareciera ser que se obtiene mucho más rápido y que un ciudadano que viene de un país sudamericano, por ejemplo, que incluso tiene un beneficio, en algunos casos de ser del Mercosur, de ser de regiones más cercanas, bueno, hay un trato discriminatorio. Totalmente de acuerdo. En todo caso, habría que ampliar esa rapidez con la cual se consiguen ciertos trámites para, bueno, todos aquellos que están en una situación parecida, ¿no? Este fenómeno se dio de otra manera en los primeros 90, cuando la crisis de la Unión Soviética. En ese momento, de distintos países del este, vinieron grupos con visas especiales, 5.000 por país creo que fue, se integraron perfectamente. El único lugar donde hubo un poco de problema fue con rumanos, que era el tema de los chicos que tocaban el acordeón, ¿se acuerdan? Los que tienen algunos años, 20 y pico de años de esto. Y que cuando la devaluación del 2002 venían en fila, los tuve, para salir del país, porque algunos chiquitos necesitaban, que no estaba el padre, etcétera. Incluso se iban con los cuerpos, con los féretros. Vía Chile, vía Brasil, cuando se devaluó, porque entonces ya no, la Argentina no era apetecible. De todos modos, yo creo que acá lo primero que hay que cuidar a los chicos, esto es una regla de oro de la ética en general. A mí no me parece que una compañía, sea de Etiopía o sea de Suecia o sea de Holanda, pueda recibir embarazadas a término. Los jefes de cabina y sobre todo el piloto, que es el capitán del barco, por así decir, tienen todo el derecho a decir: usted no entra porque creo que está borracho o porque está exaltado. Me ha pasado, no a mí, digo, de estar esperando porque tenían que bajar a alguien que estaba nervioso.
A mí me parece que hay que hacer un fuerte esfuerzo para que esto de traer embarazadas prácticamente a término se acabe. Segundo, ver las dos puntas. Un puente siempre tiene pilares de un lado y del otro del río. No hay organización que tenga de un solo lado. Hay algo del otro lado que está oculto acá y que no es nuestra jurisdicción. ¿Qué es lo que atrae? Y segundo, bueno, la finalidad. A mí, como defensor de menores, me preocupa porque son décadas de pelear contra el tráfico de chicos, en una zona endémica en ese sentido, que no haya habido criaturas nacidas acá que no salieron del país con sus madres. No, no. Bueno, Argentina también. No, la zona ruso-ucraniana. En la pandemia yo solo, somos 7, tuve 4 adopciones del Donbass, de criaturas de 10 años, varoncitos, cruzados. Jueza de Mariúpol, antes que destruyeran Ciudad Mártir, si las hay, chiquitos de etnia rusa. Jueces de la zona de Volgogrado, chiquitos de etnia casaca. O sea, lo vimos también en el... ¿Cruzan por la frontera? No, no, cruzado en cuanto a que yo entrego el de la otra etnia. Ah. Es muy feo lo que estoy diciendo, muy duro. Sí, sí. Y además, hablar de Mariúpol es hablar de un cementerio, de un desastre. Escuchar a un nene por Zoom en plena pandemia, porque uno le pregunta de qué cuadro sos, dice el Dinamo de dónde, de Kiev, de Moscú, enseguida sale el origen. Aunque uno no hable la lengua, porque pueden hablar ucraniano, pueden hablar ruso, o pueden hablar las dos. Claro. Y que un chico me diga, un chico de etnia rusa, no, yo tengo familia. Mi familia está en Mariska. Mariska estaba del otro lado de las líneas del frente en el Donbass. Es una zona compleja. Acá tuvimos, lo voy a decir, si se enoja, venga, porque la he denunciado en federal, una funcionaria de La Matanza, Nora Frontini, era jefa de mujer, familia, minoridad de Balestrini, si mal no recuerdo. Se jubiló, se desapareció esa organización y seguía haciendo informes para traer chicos desde Rusia. Y yo tengo la sentencia de Perm, de Tambov, donde dice, con el examen que ha hecho el órgano regional competente de adopción en América Latina, Dirección de la Mujer de La Matanza. También es un orgullo, ¿no es cierto? Atilio, Martín, la verdad que les agradezco muchísimo porque estamos hablando de un tema muy sensible, muy complejo, donde no hay información, hay secreto de sumario en la causa que está tramitando la doctora María Servini, pero nos ayudan a tener como algunas claves, es muy importante, así que muchas gracias por venir. Sí, sobre todo que acá no haya ningún rechazo de niños, porque esto sería escandaloso, pero el problema no es el migrante, el problema son las organizaciones que de algo legal y legítimo hacen un afán de lucro. Lo escuchamos en El Empresario. El problema era plata. Gracias. Muchas gracias, un placer.